grandes cosas. Bueno, entonces, para entrar un poco en tema, si se acuerdan, la vez pasada, estamos en este itinerario, les repito, de esto de dar razones para la fe en la resurrección de Cristo, en estos últimos encuentros, habíamos empezado con eso, y lo que habíamos empezado a ver la vez pasada es el tema de las apariciones de Cristo ya resucitado. Estas apariciones ante los apóstoles, ante una lista de testigos muy importantes, ¿se acuerdan? De eso habíamos hablado antes, de lo que, primero que nada, que se había aparecido a las mujeres. Bueno, esto no lo había escuchado Nati, por suerte, porque es medio antifeminista, ¿no? Porque no tenía, cuando lo dije no tenía nadie, ninguna mujer en peso que me lo... Pero bueno, pero eso no hay que matar al mensajero, Nati. Habíamos dicho, ¿se acuerdan? Que no era confiable el testimonio de las mujeres jurídicamente y que, sin embargo, a pesar de eso, los apóstoles, los evangelistas, los 4 evangelistas, lo hacen constar en sus evangelios, que el primer día de la resurrección, el domingo a la madrugada, fueron mujeres las que primero atestiguaron que el sepulcro estaba vacío, a pesar de que eso iba a traer resistencia. Aparece en los mismos evangelios, en algunos pasajes, que no le creían al principio los apóstoles, porque eran testimonios que, como les digo, que estaban culturalmente preparados para no creer eso. Y como la sinceridad de incluir estos episodios habla justamente de la honestidad de los apóstoles y que lo pusieron porque tal cual así pasó. Habíamos hablado también de los 500, ¿se acuerdan? De los 500 testigos. Esto ya desde el punto de vista de la primera carta a los Corintios, donde Pablo menciona este antiquísimo credo que él también transmite, que se apareció a los apóstoles, se apareció a los 500 que decía, a muchos de ellos aún viven y se los podía interrogar. Claudio, una pregunta. Sí, empecemos. Sí. Vamos todavía. ¿Por qué crees vos que primero fueron las mujeres y no los apóstoles? ¿Qué te hace pensar que...? Primero, porque las mujeres fueron las que fueron a ungir el cuerpo de Jesús. En la costumbre del tiempo, en ese momento, las mujeres eran las que tenían ese gesto piadoso de ir a ungir el cuerpo del cadáver de aquella persona que era el ser querido. Entonces, cuando van a ungir ese cuerpo, encuentran la tumba vacía. Digamos, era una costumbre de esa época. Lo que pasa que lo que es sorprendente es que no se haya cambiado el relato y que simplemente pueden haber... si hubiesen manipulado el relato, podrían haber dicho, bueno, y encontraron la piedra tal como estaba y no pudieron entrar o cualquier cosa así. O sea, un relato manipulado. Pero son ellas las que... Es más, en el relato de Juan se le aparece a María Magdalena, Jesús, antes que a Pedro, que era la cabeza de la iglesia. Y cuando va corriendo a contarles, bueno, Pedro después va y lo constata, pero Pedro, la cabeza de la iglesia, no se le apareció en los 4, y además María Magdalena, que era una mujer que en otra parte dice que estaba endemoniada y que Jesús le había expulsado varios demonios que tenía encima. Es decir, ¿por qué se aparece a las mujeres? Porque ellas son las que tuvieron el gesto de ir más temprano a ungir el cuerpo. Y ellas fueron las primeras en enterarse de esa buena noticia, ¿no? Pero también detrás yo creo hay acá un mensaje de que hay una manera de actuar de Dios, ¿no? A través de los que son rechazados, a través de los más débiles, a través de aquellos que son mirados torcidos, ¿no? Hay como una cierta lógica. En realidad, o sea, es como que Dios mostraría que tiene preferencia por las mujeres. Y por lo menos en cuanto a su manifestación, es así. O sea, ¿por qué no se apareció primero a Pedro, la cabeza de la iglesia, y sí a las mujeres? Y bueno, sin duda, Nati, ahí hay una cierta predilección de Jesús hacia las mujeres, en el sentido de
primero me manifiesto a ustedes, aún sabiendo que tal vez no les crean, ¿no? Hay como una especie de lógica. Y fíjate también que en el nacimiento el ángel se manifiesta primero a los pastores. Los pastores también eran mirados medio de torcido, eran gente medio marginal. Y sin embargo, los primeros en escuchar la buena nueva del nacimiento son pastores, y también los pastores estaban dentro del grupo de los marginales. Hay como una especie de lógica ahí de Dios que nos quiere continuamente como provocar, ¿no? Claro, reivindicar, me da la idea, por lo que estás comentando, de reivindicar la imagen de aquel que está, lo que decías antes, caído, digamos, de cierta forma, que es despreciado, como que Dios viene a levantarlo. Exacto. Escuchan bien los comentarios de Nati, no quisiera que se perdiera esto, pero es tal cual, me parece que es la lógica de todo, no solamente todo el Evangelio, de todo la Biblia. ¿A qué profeta se elige? A profeta, cada vez que aparece una vocación de un profeta, dice, pero yo no tengo, yo soy cultivo sicómoros, o el otro que era un pobre que lo había abandonado a la mujer. Estoy hablando de los casos de Jeremías, estoy hablando del caso de Oseas, estoy hablando del caso de Ezequiel, Isaías, son todos que dicen, pero yo no doy la talla para esto, y sin embargo son a ellos a los que llaman, ¿no? Es como una lógica de Dios de siempre optar por la debilidad para que se manifieste la fortaleza de su mensaje. Sí, también es lindo esto de la debilidad en favor de la persona que está cerca de Dios también, ¿no? Porque por ahí si uno no busca a Dios, como que también le cierra las puertas a Dios. Esta gente buscaba a Dios, los pastores buscaban a Dios, las mujeres buscan a Dios y se encuentran con Dios a lo mejor de una manera inesperada, porque María Magdalena no esperaba encontrarse con Jesús, había sido seguidora de él, pero no esperaba en ese momento. Entonces es muy lindo esto, porque por un lado buscan a Dios, pero por otro lado siempre Dios sorprende, ¿no? En la búsqueda, ¿no? Pero es como que yo tengo el corazón abierto, pero ahí donde menos me espero, ahí aparece, no cuando me lo espero, ¿no? Y eso también responde que, lo vamos a ver más adelante, ¿no? Si Dios quiere, que no es una proyección de mis deseos, aparece siempre inesperadamente tirándome las estanterías, ¿eh? No es que yo quiero, vamos a verlo con los apóstoles inmediatamente, ¿no? Y bueno, decíamos en esta lista, los 500, muchos de los cuales están todavía vivos. Vayan y pregúntenles. Lo que vamos a ver ahora es el contexto. Antes vimos la lista de discípulos, vimos cómo los testigos, cómo se les aparecían, primero el tema de las mujeres, después el tema de esos 500 que, además de los 12, además de Pedro, además del mismo Pablo, que estaban ahí, la mayoría para ir y preguntarles. ¿Se acuerdan que dijimos solamente pasaron 25 años? Muchos estaban vivos para ir y preguntarles, es decir, están en este momento pudiendo dar fe de ellos. Vayan a Jerusalén y pregúntenle a ellos. Y bueno, antes de esto vamos a ver lo que dice Gerardo. Gerardo dice buen día a todos, Milagro, buenos días. Perfecto, bueno, vamos a entrar en YouTube también porque parece que en YouTube hay algún mensaje, ya vamos a entrar también a ver qué es lo que en YouTube dicen. Vamos a ver también un mensaje de YouTube. Si querés vos, Nati, lee los mensajes de YouTube porque parece ser, a ver, si no, ahí está. Fíjate si parece que hay mensajes también en YouTube. Pero bueno, entonces, mientras tanto, aprovechando la distracción de Nati. No, yo quiero que... Uy, qué lindo. Mira el comentario que te hace. A ver, vamos, a ver. Dice, buen día, me encantan sus desayunos. ¿Quién es, perdón? Agustina Cabren. Dice, buen día, me encantan sus desayunos, aprendemos muchas gracias. Ay, qué lindo. Gracias. Muchas gracias. Agustina. Bueno, si viene algún otro mensaje por ahí, yo estoy leyendo los de Facebook y vos lees entonces. Pero eso que no impida que siga siendo abogada del diablo. Entonces, decíamos que ahora lo que vamos a ver es el contexto. El contexto de, ya no
fijarnos en los testigos, sino poner la cámara en otro lado, el contexto, y preguntarnos qué es lo que esperaban los judíos en ese momento en que Jesús viene, predica, muere y resucita. ¿Qué esperaban? Hay dos cosas, me parece, hay dos factores muy interesantes que aportan a la credibilidad de lo que es la resurrección de Jesús. Esto que decíamos, como Dios nos desconcierta, como Dios siempre nos asombra con su manera de actuar. ¿Por qué? Por un lado, el acontecimiento de la resurrección misma no está respaldada por ninguna profecía del Antiguo Testamento. Es decir, tenemos muchas profecías sobre el Mesías, sobre el día de Yahvé, hay un montón de profecías sobre Cristo, sin lugar a duda. Pero, fíjense qué curioso, cuando hablan de la resurrección, el credo de los judíos, ya después vamos a ver, los fariseos creían en esto, todos creían en la resurrección menos los saduceos, que era el único grupo que no creía en la resurrección. ¿Pero qué tipo de resurrección esperaban? ¿Esperaban la resurrección del Mesías? No, esperaban una resurrección colectiva y al final de los tiempos, lo que esperamos nosotros para todos. Nunca esperaron, nunca se profetizó una resurrección individual y para la gloria en el momento actual. Cuando uno ve hay algunas resurrecciones en el Antiguo Testamento, milagros obrados por Elías y por Eliseo, aparece en la primera de Reyes, en la segunda de Reyes, el primero y segundo libro de Reyes, Elías que resucita al hijo de la viuda de Sarepta, Eliseo que resucita al hijo de la Sunamita, y el mismo Jesús tiene 3 milagros de resurrección en el Nuevo Testamento. ¿Se acuerdan? La hija de Jairo, el hijo de la viuda de Naín y Lázaro. Pero en todos los casos son resurrecciones que no son resurrecciones para la gloria, son lo que se llama reviviscencia, o sea, el muerto vuelve a vivir para vivir la vida cotidiana y después morir como todos los hombres. No es una resurrección para la vida eterna. De manera que esto de una resurrección del Mesías para la vida eterna y glorificado estaba fuera de la mente de todos los que esperaban al Mesías. Esto es un dato clave para después entender el grado de desconcierto que los discípulos experimentan. O sea, vos, Claudio, pensás que entonces era todo como algo que ya Dios venía pensando, esto de resucitar a las personas antes, o sea, como una preparación para que la gente le crea. El tema de la resurrección en el Antiguo Testamento tiene una evolución bastante interesante, porque al principio, cuando Dios se le manifiesta a Abraham, no le promete una vida eterna, no le promete lo que en ese momento los judíos entendían, ni siquiera era el pueblo judío todavía, los semitas entendían como la permanencia, cómo podían ellos permanecer en la vida, a través de una descendencia numerosa y una tierra que llegara a esa descendencia. Esa es la primera manera que estas primeras tribus semitas entendían cómo trascender a la muerte, legar una tierra fértil a una descendencia numerosa. Poco a poco eso se va evolucionando, empiezan a ver que los muertos van a un lugar misterioso que se llama el Sheol, y cómo esos muertos poco a poco, primero es un lugar de oscuridad, de muerte, de silencio, y poco a poco van esperando y van esos muertos, según las diferentes revelaciones que se van dando, va empezando a haber una cierta esperanza de que Dios no solamente es el Dios de vivos, sino que es el Dios de vivos y muertos, y que de alguna manera Dios va a romper esa barrera de la muerte para rescatarlos. Y esto se da concretamente en el Antiguo Testamento, en Daniel y en el segundo libro de los Macabeos. Aparecen confesiones explícitas y concretas donde se dice
que los muertos van a resucitar para la vida eterna. Los justos, perseguidos por el imperio griego en ese momento, van a resucitar para la vida eterna. Ya es un credo que se instala unos siglos antes de que Jesús apareciera, 2 o 3 siglos antes de Cristo. Entonces, ese es el credo que ellos heredan, es decir, un credo donde saben, tienen la certeza de que Dios no va a abandonar a sus fieles a la muerte, sino que Dios es más fuerte que la muerte y que los va a rescatar de la muerte. Por eso también decimos que Cristo descendió a los infiernos, porque ese lugar de oscuridad, que es el Sheol, no es el infierno que nosotros entendemos, sino ahí donde estaban aguardando todos los justos esa intervención salvadora de Dios. Pero entonces, por eso digo que lo que Dios había preparado es esa idea de un Dios de la vida, un Dios que no se frena ante las puertas de la muerte, sino que es un Dios de la vida. Y eso es lo mismo que contesta Jesús cuando le preguntan los saduceos si quieren hacerle tender la trampa respecto de la resurrección. ¿Ustedes no saben que es un Dios de vivos y no de muertos? Entonces, yo creo que aquí Dios se reserva como una especie, obviamente es una especulación que yo hago, pero me parece que es como una especie de carta que se reserva a Dios, un as bajo la manga de esta cuestión inesperada y que aumenta el desconcierto de los discípulos. Dios es el Dios de los vivos, pero ya está actuando, resucitando ahora. Esto nunca lo había revelado yo, digamos, como si uno, tomándose el atrevimiento de ponerse en la posición de Dios mismo, ¿no? Por eso el desconcierto, ¿no? Pero lo que me parece interesante acá es que, por un lado, fíjense, después vamos a volver sobre este tema, pero fíjense acá, estamos aumentando acá la atmósfera de desconcierto que sufrieron los discípulos cuando se apareció Jesús. Por un lado, no esperaban una resurrección actual, no esperaban una resurrección para la gloria, y por otro lado, tampoco esperaban el mesianismo que Cristo vino a proponer. Acá pregunta Gerardo, ¿será que Jesús no responde a las condiciones culturales del hombre? Sí, sin duda, Gerardo. Yo diría que Dios, yo creo que incluso si uno ve las parábolas, hay muchas parábolas que parece que se complaciera Jesús en desconcertar a sus oyentes. Recuerden, por ejemplo, las parábolas como las parábolas de los jornaleros, el desconcierto que tienen los jornaleros de la primera hora. ¿Cómo? No me cierran las cuentas. Esto no es justicia, no. Es amor, es misericordia. No es un premio, es un regalo. Va más allá de lo que yo merezco. El hijo mayor protesta también. ¿Cómo le das esto a este hijo que malgastó todo, el hijo menor que malgastó todo? La sobreabundancia del amor de Dios. Eso en realidad es lo que nos pasa también cuando queremos cuadrar a Dios dentro de nuestra cabeza, digamos. O sea, viendo estos ejemplos que vos das también, ¿cuántas veces queremos que Dios haga lo que nosotros pensamos, ¿no? O queremos entender a Dios. Exactamente. Cuando queremos entender a Dios, no sé qué opinas vos, pero me parece que estamos en horno. Es que justamente me parece que Jesús, como encarnación de Dios, es como que se complace en romper nuestros pobres esquemas humanos de la justicia del debe y el haber. En la medida que pensamos en una cuestión de debe y haber, yo merezco esto, hice tales méritos y me tienen que pagar de tal manera, personajes el hijo mayor, personajes los jornaleros de la primera hora, yo te doy vuelta a la tortilla. No son esos los criterios. Los criterios es el criterio de un amor sobreabundante que pone en crisis tu manera pobre de entender la justicia. Bueno, y ahí te hago una pregunta que es la que generalmente siempre escuchamos y que a veces es muy difícil responder, es ¿por qué si era una persona tan buena, por ejemplo, una persona tan justa, le tocó morir, por ejemplo, y no se muere el otro que es un corrupto, un narcotraficante?
Entonces, eso también son cuestionamientos que a veces nos hacemos, ¿no? Bueno, yo creo que el paradigma está en la cruz, ¿no? Porque Cristo, siendo el justo por excelencia, le tocó morir y no a Barrabás, por ejemplo, ¿no? Es decir, yo creo que todo el misterio del mal, vos estás tocando un misterio muy profundo que merece después que lo sigamos charlando en otras ocasiones, pero es el misterio del mal. Pero todo ese misterio tenemos que siempre contrastarlo con el paradigma de la cruz. Cristo, que es el justo por excelencia, no muere de Barrabás, muere él. Entonces ahí hay una dinámica, hay un misterio donde de alguna manera tenemos que dejarnos traspasar por el pecado para asumirlo y de esa manera transformar el mal en bien. Hay un misterio que hay mucho por recortar, ¿no? Pero eso es lo que nos muestra Cristo, que el mal no tiene la última palabra, que el amor tiene la última palabra, aunque no sepamos exactamente cómo. ¿Por qué? Y porque nosotros tenemos una ventana muy chiquitita de realidad. Cuando decimos, ¿y por qué es injusto que esta persona muriera? Siempre pensando en Jesús, ¿no? Uno que sabe las consecuencias de, por ejemplo, ninguna muerte Dios la quiere, porque la muerte es negación, la muerte, el mal son todas negaciones del bien. Pero tal vez Dios escribe el derecho en renglones torcidos y hace que, gracias a esta muerte injusta, alguien transforme su corazón, se vuelva bondadoso. Hay un efecto que nosotros no vemos porque tenemos una ventanita muy chiquitita de realidad. Nosotros no sabemos cómo el reino de Dios crece a nuestro alrededor. Y nosotros pretendemos a veces, todos, ¿no? Me incluyo, decir, esto por ejemplo no sirvió para nada, esta muerte injusta, o esto que me pasó a mí no sirvió para nada. Ese no sirvió para nada es ponerse los atributos de Dios. Porque yo no tengo una visión omnipotente. Yo solamente puedo divisar apenas, cuando Dios así me lo permite, alguna plantita germinando respecto a algún buen fruto del cual fue testigo. Pero, ¿cómo sabemos si no está haciendo eclosión el reino de Dios a nuestras espaldas? Nunca podemos decir esto no sirvió para nada, porque eso solo Dios sabe cómo sirve para el crecimiento del reino. Nosotros tenemos una ventana muy limitada y no sabemos las cosas que nosotros hacemos por el bien del reino que hacen los demás, cómo puede causar bien, salvación, transformación, conversión. Nunca podemos decirlo. O sea que es el dictaminar por qué pasó esto y en este sentido nos preguntamos por qué pasó y es totalmente justo, pero el terminar esa frase diciendo esto fue inútil, ahí es donde estamos cerrando la puerta y estamos creyendo que tenemos la visión. Ahí iría el para qué. Exacto. Exacto, el para qué. El para qué es el que tenemos vedado. Exactamente. Jesús nunca nos prometió que vamos a ver todos los frutos de nuestras acciones. Eso no está en las promesas. Nos prometió que si seguimos su ejemplo y entramos en su Pascua, eso va a producir frutos. Pero tal vez no veamos esos frutos, solamente los vamos a ver en el cielo. De manera que ver esos frutos no forma parte de la promesa evangélica. Tenemos que renunciar a esa pretensión. Y saber que, por un acto de fe, que todo lo que hacemos asociándonos a la Pascua de Jesús, eso produce fruto, aunque no lo veamos. Acá dice Belén, el hombre, a ver, no quiero pasar porque me encanta, miren qué grande. Acá vino Nati a intervenir, ya están todos interviniendo. Grande, Nati. No solamente por tus intervenciones, sino porque movilizas el avispero. Qué grande. Belén pregunta lo siguiente. El hombre tenía vida eterna en la creación, peca y es expulsado. Y Dios promete enviar un Salvador. Ese Salvador no lo esperaban para que les devolviera la vida eterna. ¿Qué expectativa tenía? Muy buena pregunta. A ver. Sin duda esperaban ese Salvador, primero que nada, no para que les volviera la vida eterna, sino la vida eterna siempre fue una invitación de Dios. La vida eterna nunca fue retirada como destino del hombre. Lo que pasa es que el hombre al pecar se
puso a sí mismo en una situación que debía ser rescatado. El hombre es el que no quería la vida eterna, no es que Dios retira el ofrecimiento. Y esa percepción de la vida eterna la tenían muy clara los judíos de la época de Jesús, porque creían en la resurrección de los muertos al final. Eso es una expectativa de vida eterna, sin lugar a duda. Lo que pasa es que también percibían lo que significaba ese pecado en el que el hombre se había encerrado y que el hombre era incapaz por sus solas fuerzas de cumplir la ley, lo que dice Jeremías y Ezequiel, por ejemplo, ¿no? Eso que tiene que darle una nueva vida, un nuevo corazón, que tiene que escribir la ley dentro del corazón, cambiar el corazón de piedra por el corazón de carne, porque el hombre es incapaz por sus solas fuerzas de hacerlo. Entonces, el tema es que sin duda, siempre el hombre estuvo destinado a la vida eterna. El tema también, y además una vida eterna en virtud de Jesucristo. No es que Cristo vino simplemente a sacar las papas del fuego, como se dice. Pero Cristo tuvo que también desempeñar el rol de redentor, porque el hombre se había tirado a sí mismo en un pozo al pecar. Entonces, esa vida eterna que Dios ofrecía estaba cerrada porque yo cerré la puerta. Cristo, al morir en la cruz, viene a volver a abrirme esa puerta sin mérito de mi parte. Entonces, por eso yo digo esto, esa es la expectativa que ellos tenían. Ellos esperaban un Mesías, como decíamos ahora, que los rescatara, esperaban esa resurrección al final de los muertos, pero lo que no esperaban era una resurrección actual y para la gloria del Mesías. Por eso el desconcierto. Acá Fernando me pregunta algo. No es algo que podamos argumentar frente a un no creyente. Me refiero al tema de la ventanita. Te entiendo, Fer, pero ¿sabes lo que pasa? No podemos argumentar que solo Dios tiene esa visión, pero sí podemos argumentar que no estamos en situación de decir que ningún acto de mi vida es inútil. O sea, que alguna, o sea, mejor lo voy a expresar mejor, no estamos en situación de decir que algún acto de mi vida por el cual yo estoy desilusionado fue inútil. Eso no estamos en posesión de decirlo y eso podemos compartirlo con el no creyente, porque el no creyente también hay que desinstalarlo de esa pretensión de omnipotencia. Aunque no crea en Dios, sabe perfectamente que la ventanita que tiene de la realidad es muy limitada, eso le consta. De manera que si bien tal vez no crea en alguien que tiene una visión omnipotente de la realidad, sí podemos desinstalarlo de esa pretensión de omnipotencia. ¿Cómo sabes? El tema es este, usando el argumento del efecto mariposa. ¿Se acuerdan del efecto mariposa? Esa mariposa. Contala. El efecto mariposa, creo que también lo dije, pero bueno. El efecto mariposa es una mariposa que aletea en Brasil y produce un tornado en Florida, por ejemplo. Una cadena sutiles de causas y efectos que se van encadenando hasta producir cosas que no teníamos la menor idea que podían producirse y que a lo mejor hasta está fuera de nuestra percepción el que se produce. Entonces, lo que sí podemos argumentar usando justamente este tema, esta idea del efecto mariposa, es que ni siquiera el no creyente puede decir que un acto de su vida no sirvió para nada. ¿Cómo sabe? Si no tiene esa percepción de la realidad, sin recurrir a Dios, usando el argumento del efecto mariposa, le podemos decir, vos no tenés una visión perfecta de la realidad. ¿Cómo sabés que lo que vos hiciste no produjo una cadena de causas y efectos que finalmente produjo algo bueno? Bueno, esa es como la película de Cadena de Favores. Exacto, de Peggy Forward, exactamente. Claro, es lo que estaba pensando yo. En realidad muchas veces pasa de que nosotros hacemos, o sea, está bien que uno, si se muere un ser querido, digamos, es muy difícil, digamos, obviamente explicar todo esto a corto plazo, digamos. Pero sí ayuda, digamos, de cuando el tiempo pasa un poco, decir, uno nunca sabe, no llegamos recién, o no recemos, bueno, si no es creyente, que a lo mejor esto que a él le pasó generó algo
que nosotros no llegamos a ver. Exactamente. Entonces, bueno, y esto me hizo justo también la película esta, que es justamente un acto muy sencillo, repercutió en gran escala, digamos, ¿no? La tenía en mente también esa misma película, sí. Obviamente, cuando una persona está en carne viva, obviamente, esto es un consejo obvio, lo que necesita esa persona es ser abrazada, es ser contenida, es acompañarla, y no tiremos ninguno de estos argumentos por amor de Dios, a menos que la persona especialmente lo pida. Lo que tenemos que hacer es acompañarla y abrazarla, pero en algún otro momento, café de por medio, si se da, podemos con mayor tranquilidad, cuando la persona curó un poquito sus heridas, podemos hablar de esto. Y aunque no sea creyente, este es un argumento válido para los no creyentes. De manera que, bueno, me encanta ida y vuelta, me encanta esta participación esto no es una clase donde tenemos que estar cumpliendo con un temario y que esto es un paseo por estos misterios y está muy bueno que así sea. Pero bueno, si volvemos un poco al argumento, el tema fundamental es que ni siquiera decía que no solamente esperaban una resurrección actual para la vida eterna, sí la resurrección final de los muertos, sino que ni siquiera la expectativa que tenían ellos del Mesías cuadraba con cómo se mostró Cristo como Mesías. Hasta eso, fíjense, en la época de Jesús había una gran expectativa mesiánica, eso es indudable. Pero fíjense los diferentes grupos lo que esperaban. Los fariseos esperaban una especie de legislador que implantaran perfectamente la ley de Moisés, ¿no? De manera que la salvación iba a venir por el estricto cumplimiento de la ley. Los bautistas, otro grupo importante, Juan el Bautista, obviamente encarna uno de esos, eran seguidores de Juan, pero también había, antes de Juan, parece que también había gente de esta corriente, siempre hablaban, como hablaba Juan, de una especie de urgencia de la conversión. El Mesías, cuando viniera, iba a juzgar inmediatamente a todos e iba a clasificar en buenos y malos, porque decía Juan, el hacha está puesta en la raíz de los árboles. Bautícense, es el bautismo simbólico de conversión que Juan realizaba en las aguas de Jordán, ¿no? Entonces ellos esperaban un Mesías que inmediatamente implantara el reino de Dios y que dividiera justos e injustos, ¿no? Un Mesías que instaurara la ley, según los fariseos, un Mesías que juzgara inmediatamente, según los bautistas. Los saduceos, que no tenían ninguna expectativa en especial. Ustedes saben que los saduceos se les enfrentaron con Cristo porque no creían en la resurrección, no creían en ningún tipo de expectativa mesiánica, era un grupo sacerdotal que era como la excepción a la regla, ¿no? Y un grupo muy importante que encendía muchos corazones, que creo que es el que representaba la mayor parte de las expectativas mesiánicas, que eran los celotes. Había mucha expectativa por un Mesías guerrero que encabezara una revolución que derrocara al yugo romano. Al final entiendo que en esa época era el dios del miedo, básicamente, porque por lo que vas contando buscaban un dios que en realidad uno seguía a Dios por el miedo. Si te portabas mal, bueno, lo del juicio inminente y lo de los bautistas iba por ese lado. Los de los fariseos era un Dios de estricto cumplimiento, que también podríamos ir por eso. Tal vez los celotes eran los que no esperaban un Dios liberador, no un Dios del miedo, pero la liberación que esperaban los celotes era muy diferente a la que viene a traer Cristo. Yo diría que se encuadra muy bien lo que vos decís, Nati, con el grupo de los fariseos, donde parece que Dios te estuviera vigilando para que en el momento que dejas de cumplir la ley, ñácate, claro. O el Dios que encarnan los bautistas, ¿no? Conviértanse inmediatamente porque acá no va a quedar piedra sobre piedra, otra vez la presencia del Dios del miedo. Yo diría que los celotes es otro caso. Es un caso que esperaban la liberación y rogaban por un Dios liberador.
Pero acá el drama es que la liberación que ellos esperaban no tenía nada que ver con la liberación de Cristo. Y aquí es muy interesante el enfrentamiento. En Marcos especialmente está, ustedes recuerdan la confesión de fe de Pedro ante Jesús, que están en los evangelios sinópticos, en los evangelios de Mateo, Lucas y de Marcos. Si ustedes leen en Mateo especialmente, hay una confesión de fe real, verdadera, porque Pedro dice, tú eres el Mesías, el Hijo del Dios vivo. Y Dios alaba al Padre por las palabras de Pedro. Esto es una verdadera confesión de fe. Pero si uno lee Marcos con más detenimiento, no aparece una verdadera confesión de fe. ¿Por qué? Porque en cuanto Pedro dice, tú eres el Mesías, y no dice el Hijo de Dios vivo, caracterizando más lo que significa el mesianismo de Jesús, inmediatamente Jesús le manda a callar la boca. No alaba al Padre, cállate la boca. Y no solamente eso, cuando él ahí se manifiesta a imagen del siervo sufriente de Yahvé, Pedro dice, de ninguna manera voy a permitir esto. No te vas a ir a entregar a Jerusalén. Y ahí le dice, apártate de mí, Satanás, porque tus pensamientos no son los pensamientos de Dios, sino los de los hombres. ¿Qué hay detrás de esto? Está justamente este choque. El mesianismo que en el caso de Marcos, Pedro encarna, es aquel que esperaba un Mesías guerrero, un Mesías que derrotara al yugo romano. Por eso Pedro no iba a permitir que Jesús se sacrificara en Jerusalén. ¿Cómo no? Vos tenés que encabezar la revolución y tenés que liberarnos, para eso te estamos esperando. ¿Cómo vas a entregarte? De ninguna manera. Pedro siempre tratando de desenvainar su espada, ¿no? Y por eso Jesús dice, tus pensamientos no son como los pensamientos de Dios, son como pensamientos del hombre. ¿Por qué? Porque él encarna un Mesías a imagen del siervo sufriente de Isaías. ¿Recuerdan esos cánticos, los cánticos del siervo sufriente? Que en una de las partes dice, por sus llagas hemos sido curados. No tiene nada que ver con un Mesías glorioso que encabece una revolución. Es un Mesías que tiene que sacrificarse y que por sus llagas, por su gesto de amor, va a venir ahí la salvación. Esto no lo tenían tan en claro todos los que esperaban el Mesías. O sea que entonces en realidad Jesús vino de vuelta a cambiar toda la forma de pensar de todas las culturas de esa época, básicamente. Claro. No encajó en ninguno de los pensamientos de los grupos. Y por eso el desconcierto. Y fíjense, no es que Dios no lo hubiese anunciado. Así como tenemos que decir que lo de la resurrección actual para la vida eterna en el momento no estaba profetizado, esto sí estaba profetizado claramente a través de los profetas, especialmente en los cánticos de Isaías, se había anunciado este tipo de mesianismo. Pero no hay peor sordo que el que no quiere escuchar. ¿Por qué? Porque estaba tomado el corazón de ellos por el entusiasmo, por el celo patriótico, por el deseo de sacudirse el yugo de Roma, y por eso no podían ver sus ojos un Mesías que no fuera aquel que encabezara una revolución para sacar a Roma de una buena vez, que los estaba oprimiendo, sin lugar a dudas. Pero, ¿qué pasa? Jesús encarna un mesianismo que ellos habían olvidado y habían enseguecido de su corazón. Ellos mismos leían en las sinagogas estos textos. No es que estaban ocultos sino un saber escondido. Pero ellos no veían, su celo patriótico les impedía ver que Dios una vez más los iba a desconcertar de la manera que los iba a liberar. ¿Qué estoy queriendo decir con esto? Que cuando se manifiesta Jesús resucitado, tienen una sorpresa múltiple. Por un lado, no esperan una resurrección para la gloria actual del Mesías. ¿Qué Mesías es? Un Mesías que resucite. ¿Dónde aparece eso? Y por otro lado, todos estaban desconsolados, abatidos, con miedo, porque justamente había fracasado el Mesías. ¿Por qué había fracasado el Mesías? Porque no había encabezado una revolución armada.
Por eso estaban encerrados y abatidos. En este sentido, Mónica, mi señora, pregunta, ¿cómo puede ser que los discípulos no hubieran prestado atención a este anuncio de la resurrección? Es interesante esto. Yo creo que es un poco el tema de, fíjense, vamos de vuelta al ejemplo de Pedro, ¿no? Pero yo creo que se aplica, en pocas ocasiones Jesús reveló el misterio de su resurrección, pero lo hizo. Pero parece que los discípulos estaban como pensando en otra cosa. Fíjense aquí en Marcos qué notable. Dice Jesús, antes de que Pedro se revelara y dijera, de ninguna manera voy a permitir esto, Jesús estaba diciendo que tiene que ir a Jerusalén, tiene que ser entregado, pero al tercer día voy a resucitar, dijo. Pedro no lo escuchó. Pedro no lo escuchó, estaba pensando en otra cosa. Inmediatamente cuando escuchó que tenía que sacrificarse y que iba a perder su caudillo, no, desenvainó la espada. Yo creo que la respuesta es que no prestaron atención al anuncio de la resurrección. Lo sorprendió porque tenían expectativas, estaban cargados de expectativas que apuntaban a una dirección totalmente diferente. Por un lado, no creían en una resurrección actual para la vida eterna y esperaban en su corazón un Mesías que los liberara del yugo de Roma. Por eso es increíble, pero ustedes lean y van a ver, Jesús se lo está diciendo en ese momento. Pedro no escucha y dice inmediatamente, atropellado como él era, ¿no? Yo me siento identificado porque yo también soy medio atropellado y ansioso en eso. Sí. Pero no escucha. Bueno, ahí justo lo que venías hablando antes también, ¿no? De cuando queremos cuadrar a Dios dentro de nuestra cabeza, básicamente. Entonces, ¿cuántas veces nosotros queremos que Dios haga las cosas acorde a nuestra cabeza? Ese pueblo en su momento querían un Dios determinado. Ese Dios determinado no cuadraba dentro de su cultura, exacto, de su formación, de lo que fuera. Entonces, si lo llevamos a nuestra vida real, ¿cuántas veces queremos cuadrar, de vuelta a lo que hablábamos antes, a Dios dentro de nuestras estructuras mentales, digamos, ¿no? Y entonces, en realidad tendríamos que pedirle a Dios que nos ayude a salir un poco de nuestras estructuras mentales y poder ver con un poco más de... Porque ahí hubieran escuchado lo que Jesús le venía anunciando. Aprender a escuchar. Claro. Si le hubiesen pedido al Espíritu Santo aprender a escuchar, habrían escuchado que Jesús les estaba anunciando el triunfo. No se habrían quedado encerrados, acá como pregunta Moni, ¿no? O sea, no se habrían quedado abatidos, con miedo, desilusionados. Habrían guardado en su corazón el anuncio de triunfo. Pero ellos estaban esperando otro tipo de triunfo. Y además decían que tenían miedo porque ellos temían que les aguardara el mismo destino que Jesús. Pero ese destino no terminaba en la muerte. Y Jesús se lo había dicho en la cara, no terminaba en la muerte. Pero todos escuchamos lo que queremos escuchar. Y como bien dice Nati, nuestros esquemas mentales a veces nos impiden escuchar a Dios. No, le pasó al primer papa de la historia de la Iglesia. Se lo dijo Jesús en la cara y no escuchó. Y así después, ese cambio inexplicable. Y un poco con esto, digamos, vamos terminando, pero seguimos, por supuesto, la vez que viene. Pero este cambio inexplicable de un desconsuelo al testimonio valiente. Fíjense esto, ¿no? Porque, de vuelta, imaginémonos estos discípulos que estaban encerrados, que estaban con miedo, estaban derrotados. Ya querían volverse a su casa, pero no lo hacían por miedo, porque todavía estaban persiguiendo, de que no querían que tuvieran el mismo destino de ellos que el que tuvo Jesús. Estaban con mucho miedo. Y de repente, de la noche a la mañana, yo digo desde el punto de vista de un historiador neutro, ¿no? No, una vez más, como decimos, los argumentos para los que no creen. Presentemos los hechos de una manera, si quieren, neutral. Un antes y un después. Los discípulos que esperaban otro tipo de Mesías, nada que ver con el mesianismo de Jesús, y además que tampoco esperaban una resurrección para la vida en ese momento, y para la gloria. De la noche a la mañana,
pongamos una especie de paréntesis, de agujero negro, esos mismos discípulos revientan de gozo y salen a proclamar que Jesús resucitó. Y no solamente eso, empiezan a martirizarse por esa convicción. Y todos los apóstoles, según la tradición, murieron mártires menos Juan. Por supuesto, estamos exceptuando a Judas, ¿no? Matías fue quien lo reemplazó después, según narra Hechos. Todos los apóstoles, y Pablo mismo con su propio testimonio también murió mártir. El otro día festejábamos la festividad de San Pedro y San Pablo, ¿no? Entonces, ¿qué pasó entre medio? Los historiadores neutrales, no pueden explicarlo, porque tampoco se puede explicar, lo vamos a ver más adelante, como una proyección de sus deseos. Más que proyección de sus deseos, si no estaban esperando nada, estaban esperando volverse a su casa y tenían miedo de salir porque todavía los estaban persiguiendo. ¿De qué expectativa me están hablando si lo que esperaban era algo radicalmente diferente a lo que Cristo vino a manifestar? Pero de la noche a la mañana cambiaron 180 grados. Acá pregunta Coca, no quiero olvidarme de las preguntas también. Coca dice, ¿será porque los seres humanos estamos demasiado aferrados a lo terrenal, más cerca del pecado de Eva y Adán que de un Dios superior que es puro amor? Y sí, seguramente, Coca. Estamos aferrados a nuestros esquemas, yo diría a nuestros esquemas humanos del pecado. ¿En qué sentido? ¿No? Claro, como vos bien decís, ¿no? El pecado de Adán y Eva, ¿en qué sentido? Y que nosotros queremos ser el ombligo del mundo, queremos ser el centro de referencia, queremos que Dios juegue según nuestras propias leyes. Y por eso no podemos escuchar, no podemos aceptar, no podemos asimilar cuando se aparece un Jesús que nos trae una novedad, una resurrección gloriosa en ese momento, y que nos trae un mesianismo que rompe todos nuestros esquemas. ¿Estamos? Sí, algo muy lindo de eso también es cuando, digamos, ¿no? El tema de que muchas veces nos resulta cómodo a nosotros también tener una cierta estructura, una forma de pensar y demás, que en cierta forma nos da seguridad también. Es como decir, bueno, yo pienso así. Entonces, es como que esto que Jesús viene invitándonos durante tanto tiempo a que mirar un poco más allá, ¿no? Y eso es el poder de la oración, el espíritu que hablaba Claudio recién. Y bueno, y esto también lindo que decía Claudio recién, el cambio esto de 180 grados de los apóstoles, ¿no? ¿Qué fue lo que hizo que los apóstoles, de buena primera, de no querer sacar la nariz fuera de la cueva donde estaban, de buena primera no les importaba nada? Si pasó hace muchos años con los apóstoles, también nos puede pasar a nosotros, ¿no? Y de hecho pasa, la historia de las conversiones, tanta gente que sigue este testimonio, sigue dando ejemplos a lo largo de la historia, pero yo lo que quisiera es traer a un historiador y que me diga ahí entre medio, o un sociólogo o un psicólogo que me hable de proyección, ya lo vamos a ver, lo vamos a detenernos mucho más en esto después, más adelante, si Dios quiere, pero no es explicable en términos humanos. ¿Por qué? Por esto que acabo de decir. Estaban esperando algo totalmente diferente. No es una proyección esto. Y acá pregunta Belén, ¿no puede ser que hayan pensado la resurrección, no sé, en otro plano, que no lo pudieron entender? Es que quien moría iba a recuperar la vida en días. No tenían esa experiencia, no se había revelado eso. Esto incluso es un tema mucho más complejo que el del mesianismo, porque no tenían ningún tipo, o sea, ellos, los más piadosos, los que seguían más incluso a los profetas, ¿qué es lo que esperaban? Esperaban la resurrección al final de los tiempos, en el día que llamaban el día de Yahvé. Al final de los tiempos todos íbamos a resucitar. Es lo que dice Marta cuando Jesús va a resucitar a Lázaro. Marta es una mujer piadosa. Y cuando va a resucitar a Lázaro, dice, ¿crees en la resurrección? Sí, creo que todos vamos a resucitar al final. Marta es una mujer piadosa. Y ahí es donde dice, yo soy la resurrección y la vida. Es decir, pensaban en la resurrección en otro plano, en el sentido de una resurrección al final, pero nunca pensaron que Dios iba a anticipar esa resurrección en Cristo. Y que Él iba a ser el puente a través de la Pascua por la cual ya iba a empezar a obrar esa resurrección en nosotros, además. Ojo,
porque el querigma, la gran proclamación de los apóstoles, no solamente decir, ay, qué lindo, Jesús resucitó, bien por él. Jesús resucitó y Él es nuestra Pascua. Ya estamos llamados a pasar de la muerte a la vida asociándonos a esa Pascua. No tenemos que esperar al final de los tiempos. Ya Dios empieza a actuar, y después, por eso va a llegar el Espíritu Santo, empieza a actuar ya en esta vida, ¿no? Así que bueno, tocaron las campanadas de las 10 y bueno, ¿querés comentar algo? No, que digas el significado de Pascua y Resurrección, así cortito. Bueno, ya que lo tenemos. Está bien. Pascua, ustedes saben que Pascua es, así como la Pascua, Pascua es Paso significa Pesaj, lo que celebran los judíos, que es la primera Pascua, que es el cruce del Mar Rojo, ¿no? Que es la Pascua de la esclavitud del faraón a la libertad hacia la tierra, la nueva tierra que va a manar leche y miel. Nuestra Pascua, que es Cristo, no es solamente la Pascua de la esclavitud a la nueva vida de un territorio nuevo, sino la Pascua de la muerte en la que estábamos nosotros por nuestros pecados a la vida eterna. Y la resurrección, justamente, después vamos a seguir hablando de eso, algo hablamos antes, es justamente que todo lo contrario de la reencarnación es que nuestro propio cuerpo al mismo tiempo es el mismo, pero está glorificado. ¿Se acuerdan que la vez anterior habíamos hablado de este misterio? Era el mismo Jesús, pero era diferente. No lo reconocían al principio, pero después en un gesto que lo caracterizó en vida, lo reconocieron. Es el mismo. Él mismo dice, soy yo mismo. Un fantasma no tiene huesos, no tiene carne como ven que yo tengo. A Tomás le dice, pon la mano en mi costado. Es decir, es el mismo, pero es glorificado, resucita para la vida eterna. Es el mismo, pero al mismo tiempo está transformado. Es el misterio de la resurrección y es el misterio que a todos nos espera.